Después de siglos de especulaciones y búsquedas, los científicos finalmente han encontrado lo que se cree que es la tumba de la Virgen María en Jerusalén. Además, han desenterrado lo que se considera el lugar de descanso final de una de las figuras más influyentes de la historia, Jesucristo. Miles de millones de cristianos creen que Jesús fue crucificado fuera de los muros de Jerusalén en un lugar conocido como Gólgota o Calvario, que significa el lugar de la calavera. Posteriormente, fue sepultado en una tumba cercana, propiedad de José de Arimatea, un discípulo rico que solicitó permiso a Pilato para encargarse del cuerpo de Jesús. La tumba era una cueva tallada en roca, con una gran piedra que sellaba la entrada. Al tercer día, después de su muerte, algunas mujeres fueron a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús, pero encontraron la piedra movida y la tumba vacía. Un ángel les anunció que Jesús había resucitado. En 1972, el fraile franciscano y arqueólogo Bamino Bugatti llevó a cabo una excavación en el sitio y encontró indicios de un antiguo cementerio del primer siglo. Bugatti interpretó los hallazgos para sugerir que la estructura original del cementerio consistía en 3 cámaras, siendo la tumba principal la cámara interna del complejo, acorde con las costumbres de la época. Más tarde, la tumba, que los cristianos locales identificaron como la de María, fue separada del resto de la necrópolis mediante la eliminación de la roca circundante. Se construyó un edículo sobre la tumba, y en el siglo V, el patriarca Juvenal erigió una pequeña iglesia octogonal sobre ella, que fue destruida durante la invasión persa del 614. El investigador Jerome Murphy Connor escribió que una iglesia fue mencionada por primera vez a finales del siglo VI, y si realmente fue destruida en 614, fue reconstruida y visitada por Arculfo alrededor del 670, quien la describió como una estructura redonda de 2 niveles. ¿Cuál es el papel de la Virgen María en la tradición cristiana? La Virgen María ocupa una posición central en el cristianismo, venerada profundamente desde la era apostólica y representada frecuentemente en el arte, la música y la literatura occidentales. Aunque las referencias bíblicas a María son limitadas, han servido como base para una devoción rica y duradera. A lo largo de los siglos, la doctrina cristiana sobre María ha evolucionado, reflejando sus roles como la garantía de la encarnación, la Madre Virgen, la segunda Eva o la Madre de Dios. Varias denominaciones cristianas celebran numerosas festividades en su honor, con varios días santos de obligación en la Iglesia Católica. El Nuevo Testamento destaca la humildad y obediencia de María, presentándola como un modelo a seguir para los cristianos a lo largo de los siglos. A pesar de los escasos detalles bíblicos, la piedad y la teología cristiana han construido una representación comprensiva de María, lo que coincide con su predicción en el Magnificat de que todas las generaciones la llamarían bienaventurada. María aparece por primera vez en la Biblia en la historia de la Anunciación, cuando se menciona que vivía en Nazaret y estaba comprometida con José. Su última aparición en el Nuevo Testamento es junto a un grupo de personas que oraban después de la ascensión de Jesús, Hechos 1 y 14. Los evangelios también relatan su visita a Isabel, el nacimiento y la presentación de Jesús, la visita de los magos y la huida a Egipto. Aunque estas referencias no proporcionan una biografía completa de María, su papel es crucial en las narrativas de la Natividad y la Pasión, donde aparece como testigo de los eventos clave de la vida de su hijo. La reflexión cristiana sobre María se ha centrado en estas escenas bíblicas, y las interpretaciones han variado entre diferentes denominaciones y teólogos, dependiendo del punto en el que consideran que la doctrina mariana dejó de evolucionar legítimamente. El descubrimiento de la Casa de María, conocida como la Casa de la Virgen María, es un lugar venerado cerca de Éfeso, en el suroeste de Turquía. Aunque ha sido objeto de controversia, el sitio ha sido visitado por papas como Juan Pablo II y Benedicto XVI, otorgándole una medida de reconocimiento eclesiástico. Aunque la autenticidad de la casa ha sido debatida, sigue siendo un importante lugar de peregrinación para cristianos y musulmanes. El descubrimiento de la tumba de Jesús también ha revelado hallazgos significativos. La cuidadosa exploración del sitio tradicionalmente considerado como la tumba de Jesucristo ha arrojado luz sobre elementos que datan del siglo VI después de Cristo, a pesar de siglos de daños y reconstrucciones en torno a la iglesia del Santo Sepulcro en la ciudad vieja de Jerusalén. La tumba, una estructura sencilla pero poderosa, consiste en un nicho de piedra caliza esculpido en la pared de una cueva, y ha resistido la prueba del tiempo, atrayendo a peregrinos de todo el mundo.
durante siglos, los restos tangibles de este espacio sagrado han estado ocultos bajo un revestimiento de mármol, colocado desde al menos 1555, probablemente para protegerlo del desgaste causado por los devotos. En 2016, un equipo de conservación de la Universidad Técnica Nacional de Atenas retiró este revestimiento, revelando una losa de mármol prístina con la marca de una cruz. Este descubrimiento marcó un momento crucial en la exploración continua de los misterios que rodean el sitio sagrado. Finalmente, los arqueólogos encontraron pruebas de las paredes originales de la cueva de piedra caliza, que se habían preservado dentro del edículo del siglo XIX, un santuario ornamentado que envuelve la tumba. La profesora Antonia Moropoulou, quien lideró los esfuerzos de restauración, destacó la importancia de estos hallazgos, señalando que esta es la roca sagrada que ha sido reverenciada durante siglos, pero que solo ahora puede ser vista en su estado original. Otro sitio importante en Jerusalén es la tumba del Jardín, una tumba tallada en roca descubierta en 1867, que algunas comunidades protestantes creen que es el verdadero lugar de entierro de Jesús. Además, la tumba de Talpiot, descubierta en 1980 en el barrio oriental de Talpiot, a unos 5 km al sur de la ciudad vieja de Jerusalén, contenía osarios con inscripciones que han llevado a debates sobre su conexión con Jesús de Nazaret. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos coinciden en que la tumba data del período del Segundo Templo. El santuario de Rozabal, ubicado en el barrio de Kanyar en Srinagar, Cachemira, es otro lugar de interés. Afirmaciones controvertidas sugieren que es la tumba de Jesús, aunque esto es rechazado por los cuidadores sunites locales. En Japón, el pueblo de Shingou también es conocido por albergar lo que se dice ser el último lugar de descanso de Jesús, según una tradición local. La iglesia del Santo Sepulcro, ubicada en el barrio cristiano de la ciudad vieja de Jerusalén, es uno de los sitios más sagrados del cristianismo. Se cree que la iglesia, que data del siglo VI, abarca tanto el lugar de la crucifixión de Jesús como su tumba vacía, donde los cristianos sostienen que fue enterrado y luego resucitó. En un esfuerzo de restauración significativo en 2016, se retiró temporalmente el revestimiento de mármol que protegía la losa original de piedra caliza, ofreciendo una rara visión de esta reliquia histórica. Por último, otro sitio notable es la tumba del Jardín, que se ha convertido en un lugar de interés especial para algunas comunidades cristianas. Este detalle particular sobre la ubicación del entierro de Jesús posee un significado profundo tanto a nivel religioso como histórico. No obstante, la dinámica alrededor de este lugar experimentó un cambio considerable poco después de su sepultura. La rápida expansión de las murallas de Jerusalén incluyó el Gólgota y la tumba adyacente dentro de los límites de la ciudad, alterando sin querer el paisaje y el contexto del lugar de descanso final de Jesús, trayéndolo bajo la jurisdicción de la ciudad. Siglos más tarde, alrededor del año 325 después de Cristo, la tumba de Jesús recobró atención gracias al entusiasmo de los emisarios del emperador Constantino, quienes emprendieron una misión para localizar el sitio sagrado de su entierro. Según la leyenda, su búsqueda los llevó a un templo que el emperador romano Adriano había construido aproximadamente 2 siglos antes. Este templo, erigido como un símbolo del dominio imperial romano, estaba estratégicamente posicionado sobre la tumba con el fin de suprimir la creciente influencia del cristianismo. Los relatos históricos, particularmente los escritos por Eusebio, obispo de Cesarea, detallan cómo, al desmantelar los cimientos del templo de Adriano, se descubrió una tumba tallada en la roca que se creyó ser la misma donde Jesús había sido enterrado. Para exponer su sagrado interior, la parte superior de la cueva fue cuidadosamente removida, marcando el inicio de una transformación monumental. En honor a este lugar sagrado, se erigió una gran iglesia que rodeó la tumba dentro de sus muros, la cual más tarde sería conocida como la Iglesia del Santo Sepulcro. Este lugar se convirtió en un faro de peregrinación y devoción cristiana. Sin embargo, el paso del tiempo no fue siempre benévolo con este venerado edificio. En el año 1009, la Iglesia del Santo Sepulcro fue destruida por el Califato Fatimí. No obstante, con un espíritu resiliente, la iglesia fue reconstruida meticulosamente a mediados del siglo XI. En el ámbito de la exploración arqueológica, la iglesia del Santo Sepulcro se erige como un testimonio de la constante búsqueda de la verdad histórica. Durante el siglo XIX, los esfuerzos de los arqueólogos desenterraron pruebas que se cree pertenecen tanto al templo de Adriano como a la iglesia original encargada por Constantino,
proporcionando vínculos tangibles con el pasado histórico del sitio. Además, estas excavaciones revelaron una compleja red de antiguas canteras de piedra caliza y numerosas tumbas excavadas en la roca, las cuales sirven como recordatorios conmovedores del rico tapiz histórico del área. Estas tumbas adicionales, pertenecientes al mismo periodo, ofrecen evidencias arqueológicas que afirman que la zona efectivamente funcionó como un cementerio judío fuera de los muros de Jerusalén durante la época de Jesús. A la luz de estos descubrimientos, académicos e historiadores han debatido la autenticidad de la iglesia del Santo Sepulcro como el lugar de descanso final de Jesús. Aunque la certeza absoluta puede ser difícil de alcanzar, expertos como Dan Baat, ex arqueólogo de Jerusalén, sostienen que ningún otro sitio puede igualar el peso histórico atribuido al Santo Sepulcro. Pasando a la hipótesis del cuerpo robado, se trata de una teoría que se originó en los primeros días del cristianismo y que sugiere que el cuerpo de Jesucristo no resucitó, sino que fue retirado de su tumba. Según esta hipótesis, la tumba vacía no sería el resultado de la resurrección, sino del robo del cuerpo por parte de sus discípulos o de otras personas desconocidas. Esta idea, mencionada en el Evangelio de Mateo, ha generado debates a lo largo de los siglos sobre la veracidad de los relatos evangélicos acerca de la tumba vacía. En el Evangelio de Mateo, la hipótesis del cuerpo robado es mencionada para ser refutada, atribuyéndola a una afirmación del sumo sacerdote de Israel. Se sugieren varios motivos por los cuales los discípulos podrían haber robado el cuerpo, desde querer enterrarlo por sí mismos hasta intentar fabricar una resurrección para restaurar la reputación de Jesús. Escritos cristianos tempranos, como el Toledot Yesú, y los debates entre cristianos y judíos en el siglo II, expanden aún más esta teoría, añadiendo más elementos a la discusión. Los críticos de la hipótesis del cuerpo robado argumentan contra la probabilidad de que los discípulos hubieran perpetrado tal engaño, citando su posterior martirio como prueba de su sinceridad en la predicación de la resurrección de Jesús. Sin embargo, otros, como E. P. Sanders, han sugerido que las inconsistencias en los relatos tempranos hacen improbable un fraude deliberado, proponiendo en su lugar una creencia genuina entre los discípulos. La hipótesis también toma en cuenta la posibilidad de robos de tumbas en Judea durante el primer siglo, un problema conocido en aquella época. Mientras algunos rechazan esta teoría, señalando lo improbable de tomar un cuerpo con fines necrománticos, otros destacan la evidencia histórica de tales prácticas y la prevalencia de robos de tumbas en la región. Deja tu comentario sobre este vídeo. Estaré infinitamente agradecido por tu me gusta y suscripción al canal. ¿Estás interesado en un tema específico? Escribe en los comentarios. Estaré encantada de ayudarte. Dios nos proteja a todos. Amén.